Bien, damas y caballeros, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la charla virtual Glaucoma, tablón silencioso de la visión, a cargo del doctor José Noriega Serrá, jefe del Departamento de Glaucoma del Instituto Nacional de Oftalmología, doctor Francisco Macera. Bien, doctor, le inicia la charla. Gracias, buenas tardes. Como sabemos, el Día Mundial del Glaucoma es todos los 12 de marzo y se ha instituido para llamar la atención sobre esta enfermedad que produce pérdida de la visión irreversible. Entonces acá la clave del glaucoma es la prevención. Hay varios tipos de glaucoma. Para poder enfocar la charla vamos a dar una pequeña clasificación. Es el glaucoma de ángulo abierto, primario, y el glaucoma de ángulo cerrado, que son los más frecuentes. Tenemos otra pequeña parte del porcentaje de glaucomas y son los glaucomas secundarios. En esta charla vamos a ocuparnos del glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado, que son los más frecuentes. Pero esta es una neuropatía que se caracteriza porque produce cambios en la cabeza del nervio óptico. Se produce una atrofia y una excavación que va a dar origen a una alteración visual. Esta alteración visual va a empezar en el área de la periferia, no en el área central. Y la alteración causa daños en las fibras nerviosas de forma irreversible, no se puede recuperar. Entonces es importante detectarla bien. Ahora, puede estar acompañada con presión intraocular elevada o no. Por eso es que no está considerada la presión intraocular en la definición, pero es el principal factor de riesgo y es el único factor que nosotros podemos modificar. En el mundo, en el año 2015, se dijo de que había entre 35 y 58 millones de personas que tenían glaucoma primario de ángulo abierto. Estas cifras están continuamente avanzando. Se calcula que para el 2020 pasaría a los 60 millones de personas con glaucoma. Por lo tanto, es un problema de salud pública porque el paciente que pierde su visión va a perder habilidades en el trabajo. Entonces es importante que esto pueda tener una solución para que los trabajadores puedan realizar todas sus tareas sin problema y sobre todo realizar su vida normal. La prevalencia de esta enfermedad es variable entre las poblaciones y va de acuerdo a la raza. Sobre todo la raza negra tiene una prevalencia más alta y es en aquellos que se produce el glaucoma en edad más temprana y es más agresivo el glaucoma. La parte intermedia estarían entre los hispanos, los latinos, luego los asiáticos y finalmente las personas de raza blanca. En este mapa podemos distinguir la zona rosada, que es América Latina y México, en donde se calcula una prevalencia del 3 al 3.4%. En Estados Unidos se realizó un estudio en la ciudad de Los Ángeles enfocándose hacia los latinos y se encontró una prevalencia incluso más alta todavía de 4.7%. Y se vio que con la edad la prevalencia iba aumentando en el tiempo.
¿Cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? Pacientes que tengan presiones intraoculares elevadas, a mayor edad, mayor riesgo de tener glaucoma, es más frecuente en el sexo masculino. Hay que tener en cuenta el grosor corneal. Se ha visto de que los pacientes que tienen córneas gruesas, las presiones son más altas. Sin embargo, esa no es su verdadera presión, hay que disminuir la presión. Y aquellos pacientes que tienen córneas delgadas nos dan presiones bajas, pero en realidad la presión es mucho más alta. La baja presión de la perfusión ocular está en relación con la hipertensión arterial. Si la hipertensión arterial es elevada, hay digamos, una relación indirecta. Con presión arterial elevada podría no llegar bien el riego sanguíneo a nivel de la cabeza del nervio óptico porque hay isquemia. Y si la presión es muy baja, entonces tampoco llega el riego sanguíneo. Entonces aumenta el riesgo. Hay que tener un control bien minucioso, bien detallado de la hipertensión arterial para que no haya este efecto indirecto. Los pacientes con diabetes mellitus aumentan su riesgo de tener glaucoma hasta en 3 veces. Cuando hay pacientes que tienen familiares con glaucoma primario de ángulo abierto, entonces esto es importante porque si los familiares son directos, como papá, mamá o hermanos, es importante hacer un despistaje porque la posibilidad de que ellos también tengan glaucoma es muy alta. Y la raza, como estábamos diciendo, en la raza negra el glaucoma es mucho más agresivo. La teoría más aceptada para explicar cómo se produce el glaucoma, porque no sabemos la causa, es la teoría mecánica. Cuando la presión intraocular dentro de la cámara anterior del ojo aumenta, entonces la presión daña las fibras nerviosas que están en la parte posterior del ojo. En la parte posterior del ojo las fibras nerviosas hacen un ángulo de 90 grados. Y entonces ahí es donde pueden ser dañadas y se produce lo que se llama la excavación del nervio óptico, alterando el campo visual y la visión periférica. Esta presión también puede impedir la llegada del flujo axoplásmico. El flujo axoplásmico es una corriente que va hacia la cabeza del nervio óptico a través del tejido de las vainas que lo envuelven y lleva nutrientes. Al impedir la llegada del flujo axoplásmico también se produce un daño en el nervio óptico. Ahora actualmente la genética es lo que más se está estudiando para resolver las enfermedades y el glaucoma no está exento de esto. Esta es una enfermedad multifactorial, entonces hay muchos genes que están involucrados en el glaucoma. Pero hay algunos primeros que ya tienen una relación directa. Por ejemplo, el gen de la miocilina está en relación con el glaucoma juvenil y el glaucoma del adulto, algunos tipos. El gen de la optoneurina está en relación con el glaucoma de tensión normal. Les hablaba de que había pacientes que tenían presiones dentro de los límites normales y a pesar de eso hacían glaucoma. Y hay 2 genes relacionados con el glaucoma congénito que por fortuna es menos frecuente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero, pues, hacemos una historia al paciente y nos enfocamos en los factores de riesgo que ya les he hablado, la historia ocular, las cirugías, la raza, si hay familiares cercanos o directos con glaucoma, si hay patologías sistémicas relacionadas como es la diabetes, la hipertensión arterial, la miopía, que dice que los pacientes que tienen miopías elevadas de más de 6 dioptrías están en riesgo, su riesgo es mayor.
qué medicamentos generalmente usa el paciente o qué enfermedades sistémicas tiene para evitar los efectos colaterales de las drogas que usamos en el tratamiento con el glaucoma. Los medicamentos de glaucoma pueden tener algunos efectos colaterales y si el paciente, por ejemplo, tiene asma, pueden exacerbar el asma. Si tienen cálculos renales, pueden producir cálculos renales, etc. Entonces hay que hacer un estudio detallado de la historia de las enfermedades del paciente para poder encontrar los medicamentos más adecuados. Y luego viene el examen físico, en donde la parte primordial es la evaluación del nervio óptico. La gonioscopía también es una parte importantísima porque nos permite determinar si es un glaucoma de ángulo abierto o ángulo cerrado. Entonces el diagnóstico se forma como un engranaje con las características del nervio óptico y los exámenes de la función visual, como es la perimetría. El examen del nervio óptico se puede realizar con una lámpara de hendidura, se puede realizar con una oftalmoscopía directa, con un oftalmoscopio directo. Donde mejor visión se tiene del nervio óptico estereoscópico es con la lámpara de hendidura y una lupa de alto poder. Sin embargo, a falta de eso podemos utilizar tanto la oftalmoscopía directa e indirecta. La indirecta nos ayuda cuando hay catarata, opacidades de los medios y nos permite llegar porque es una luz más potente. Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros buscamos en el nervio? Básicamente es el anillo neuroretinal. Todas estas líneas punteadas están mostrando lo que es el anillo neuroretinal. El borde externo es el límite externo del disco óptico y la parte punteada interna es el límite de la coma óptica. Entonces, en toda esta zona es el anillo neuroretinal y esta se puede alterar por el glaucoma en forma focalizada. Por eso se dice de que el anillo es más grueso en la parte inferior y va disminuyendo en grosor hacia la parte superior, la parte nasal y luego la parte temporal. Cuando uno examina y encuentra desplazamiento del anillo, ya sea en la parte superior o inferior, entonces en este caso una muestra, entonces ahí hay una gran sospecha de glaucoma y uno puede hacer el diagnóstico. También hay hemorragias en el disco y la zona peripapilar, o sea, la zona que bordea el anillo, tiene algunas características como son la zona beta y la zona alfa, que nos ayudan en el diagnóstico. La toma de la presión, el gol estándar hasta ahora es la tonometría de aplanación de Goldman. Siempre y cuando hay que tener en cuenta las propiedades mecánicas de la córnea y el grosor corneal, lo que les hablaba en las córneas gruesas o delgadas. Por eso es que en la evaluación clínica del glaucoma es necesario pedir una paquimetría. La paquimetría es el examen que nos dice cuál es el grosor corneal central. En vista de que el examen del nervio óptico entre diferentes observadores puede variar, o entre el mismo observador a diferentes momentos también puede variar, es que se han desarrollado las imágenes digitales para tomar una foto digital del nervio y tener las características más precisas. Si no tenemos foto, si no tenemos imagen digital, está a la mano poder realizar un esquema en la historia clínica indicando las características del nervio óptico.
Por supuesto, una fotografía estereoscópica nos va a ayudar para documentar al paciente en el estadio en que se encuentra y luego controlarlo a través del tiempo. Las imágenes cuantitativas son aquellas que van a ser proporcionadas por un láser, ya sea confocal o una tomografía óptica coherente. Este es el láser confocal que se centra en la evaluación del anillo neuroretinal. Por ejemplo, aquí podemos notar que hay un adelgazamiento del anillo y eso nos va a permitir controlarlo en el tiempo. Más se adelgaza el anillo significa que hay mayor progresión en el glaucoma y nos permite corregir el tratamiento o hacer cirugía. Esta es la tomografía óptica de coherencia óptica que se centra en el examen de las fibras nerviosas. Por ejemplo, cuando hay disminución de las fibras nerviosas, la máquina nos detecta las zonas y esto puede ser perfectamente comparable con la perimetría. Las tomografías del nervio óptico nos permiten detectar el glaucoma en forma precoz, en forma temprana. La perimetría se dice de que para que dé defectos, el 50% de las fibras tienen que estar alteradas. Sin embargo, el examen perimétrico es muy útil para la progresión del paciente, sobre todo en casos avanzados. Y para la detección precoz, la tomografía estaría en primera línea. ¿Cómo se afecta el campo visual? El campo visual se afecta en forma periférica. Nosotros tenemos una visión central, que es la visión perfecta, pero la visión periférica es la que nos permite saber, cuando yo estoy, por ejemplo, dando la charla, saber que hay un público que me está escuchando sin necesidad de tener que voltear la mirada para vernos, ¿no? Entonces, esto se afecta en forma periférica. Entonces, el paciente, cuando el glaucoma avanza y no se da cuenta, entonces él va a notar que, por ejemplo, se golpea con el borde de la mesa, se golpea con el marco de la puerta, y comienza a tener ya idea de que algo está pasando en su visión. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, entonces empezamos con el tratamiento. Para eso, cada paciente tiene que ser tratado individualmente. Uno se fija, supongamos que un paciente tiene una presión un poco elevada, se fija un objetivo a cuánto debe bajar la presión, calculando de que ese nivel que logre de presión va a preservar su función visual, va a preservar el campo visual. Y luego, periódicamente se van realizando los controles con los diferentes exámenes de tal manera de que pueda ajustar el tratamiento o pueda utilizar el láser o pueda hacer la cirugía. Es muy importante que el médico se dé el tiempo de conversar con el paciente para poder elegir el mejor tratamiento y el que le dé al paciente la mejor calidad de vida. Porque, como les decía, todos los medicamentos tienen algunos efectos indeseables. Actualmente contamos con varios medicamentos para el glaucoma. Sobre todo están los análogos de las prostaglandinas, que son medicamentos que tienen una potencia de 24 horas, o sea, se usan una sola vez al día y bajan la presión en un gran porcentaje. Durante muchos años hemos usado los beta bloqueadores como el timolol, que también son buenos medicamentos hasta la actualidad. Luego, posteriormente, ya vienen los receptores adrenérgicos, los agonistas adrenérgicos y los inhibidores de la amiloasa carnal. Entonces, en los pacientes, nosotros quizá podríamos sugerir como medicamentos de primera línea los beta bloqueadores o los análogos de la prostaglandina.
Ahora, en esta competencia de tratamiento de primera línea también entra a tallar el tratamiento con láser. En el glaucoma de ángulo abierto se utiliza el láser para tratar la zona en donde se produce el drenaje del líquido que sale del ojo para poder mantener la presión en niveles normales. Y este procedimiento se llama trabeculoplastía. Actualmente se realiza con un láser especial que es el láser selectivo. Antes se hacía con el láser de argón, todavía se hace. La diferencia está en que este láser selectivo no produce quemadura y se puede repetir y tiene los mismos rangos de controlar la presión que el láser de argón. La misma eficacia también que los análogos de las prostaglandinas. De ahí que discutan cuál es la posición del tratamiento en primera línea. Si todo esto no funciona y el campo visual se sigue deteriorando o la presión intraocular no se controla, es que recurrimos a la parte quirúrgica, haciendo una ventana para que salga el líquido de la cámara anterior al espacio subconjuntival formando una córnea. Esta cirugía no está exenta de complicaciones, pero se utilizan diferentes técnicas para evitar las mismas, ¿no? Evitar las infecciones, evitar la hemorragia o evitar la hipotonía. La trabeculectomía también puede fallar, su eficacia de la trabeculectomía es del 90% y hay un 10% que puede fallar, y en estos pacientes se puede utilizar los implantes de drenaje que pueden ser valvulados o no valvulados. Los valvulados controlan el nivel de presión evitando la hipotonía. Los no valvulados hay que utilizar diferentes técnicas quirúrgicas para evitar la hipotonía. También pueden fallar. En vista de que estos procedimientos tienen algunas complicaciones, entonces se ha buscado hacer una cirugía de glaucoma mínimamente invasiva, de tal manera de que el paciente no tenga mayores molestias. Entonces, hay un electrocauterio de alta frecuencia que actúa a través de la malla trabecular, cauterizándola, bajando la presión, y es un láser que entra por un extremo del ojo con una incisión muy pequeña. O también se utilizan unos stents pequeños, como unas valvulitas pequeñas que se colocan dentro del canal de Schlep, la zona por donde se drena el líquido del humor acuoso, y nos va a permitir controlar mejor la presión. Actualmente este tipo de cirugía se utiliza para aquellos pacientes que tienen presiones controladas con medicamentos y que van a ser sometidos a cirugía de catarata. Entonces aprovechan la cirugía de catarata, colocan estos stents y entonces el paciente puede dejar de usar los medicamentos o reducir su frecuencia. Si todos estos procedimientos no funcionan, entonces están ya los procedimientos ciclodestructivos. La parte del ojo que produce el humor acuoso es el cuerpo ciliar. Entonces nosotros tratamos con láser los procesos ciliares para destruirlos, para que disminuya la producción del humor acuoso y se pueda controlar. Ahora vamos a hablar un poco acerca del glaucoma de ángulo cerrado. Bueno, esto también es una neuropatía. La diferencia está en que este tipo de ojos son unos ojos más pequeños. Como se puede ver en la foto, las cámaras, que es el espacio entre el haz de luz y el iris, es mucho más pequeño, es más estrecho. Los cristalinos son más grandes. Entonces todo esto hace que el ángulo se pueda cerrar, y una de las maneras de solucionar estos problemas es haciendo un agujero en el iris con un láser, lo que se llama una iridotomía láser.
A diferencia de tratar el trabéculo como es en el glaucoma de ángulo abierto, acá se hace un agujero en el iris, o sea, una iridotomía láser para abrir el ángulo. De los 60 millones de personas que se calcula que están afectados por glaucoma, unos 16 millones corresponden al glaucoma de ángulo cerrado. Y estos números van a aumentar con el tiempo. Este glaucoma es más común en los asiáticos, en aquellos que tienen su característica racial, son ojos más pequeños. Entonces los factores de riesgo igual son la edad avanzada. En el glaucoma de ángulo abierto es más frecuente en el sexo masculino, en el ángulo cerrado es más frecuente en el sexo femenino. Los ángulos son estrechos, la profundidad de la cámara anterior es más pequeña, los cristalinos son más gruesos. La longitud axial, o sea, el tamaño del ojo de la parte anterior a posterior es más pequeña. Y el lente, o sea, cristalino, y las estructuras del ángulo anatómicamente están posicionados más hacia adelante. Entonces hay un menor diámetro corneal y se caracterizan por tener problemas refractivos de hipermetropía estos pacientes. Hay una clasificación del glaucoma de ángulo cerrado en aguda, subaguda o intermitente y crónica. La clasificación aguda se caracteriza por una elevación brusca de la presión, porque el ángulo se cierra. Es un paciente que puede tomar algún medicamento o lo someten a un examen para ver la retina, no se dan cuenta que es un ángulo cerrado, dilatan la pupila, se cierra el ángulo, hace una presión elevada bruscamente. Este paciente constituye una emergencia. Entonces aquí es donde hay que bajar rápidamente la presión con medicamentos, a veces endovenosos, y colocar un rayo láser para abrir el ángulo, hacer una iridotomía periférica. Los pacientes que tienen parte de predisposición a cerrarse el ángulo es aquellos que tienen este tipo de glaucoma de ángulo cerrado latente. La subaguda o intermitente es aquel paciente en que el ángulo se cierra y se abre, se cierra y se abre. Entonces puede tener por momentos aumentos de presión y se autolimita y es recurrente. Y por último la crónica, que es cuando el paciente tiene elevaciones de la presión, el iris se pega al ángulo y forma lo que se llaman sinequias y entonces daña el nervio óptico y se transforma en un glaucoma de ángulo cerrado crónico. Para poder determinar si el ángulo se puede cerrar o no, primero se dijo que debería tener una posición del iris con el ángulo de las 3/4 partes. Posteriormente se habló de 180 grados. Actualmente se acepta de que cuando el ángulo tiene una posición del iris en 180 grados o 270 grados es un ángulo fluible y hay que hacer una iridotomía con láser profiláctico, preventivo. Entonces el ángulo fluible puede ocurrir cuando el tercio posterior del trabeculado no es observado en más de 180 grados. Otra de las clasificaciones es en relación a si el ángulo se puede cerrar o no. Cuando hay sospecha, ya dijimos de que debería haber un contacto del iris con el trabéculo en 2 o 3 cuadrantes, pero la presión, el disco y el campo visual son normales, todo es normal. Entonces aquí es donde se utiliza la iridotomía láser profiláctica. Luego viene el cierre angular primario cuando, además de tener ese contacto iridotrabecular, la presión está elevada.
y el glaucoma primario de ángulo cerrado se añade con que hay sinequias permanentes y hay daño al nervio óptico. Entonces ya se hizo un glaucoma primario de ángulo cerrado. El tratamiento es el mismo. Primero hay que hacer la episiotomía para aliviar la presión, dar gotas para controlar la presión, y si esto no controla, recurrir a la cirugía. Entonces, la historia de la enfermedad es que hay un contacto videotrabecular, alteración del trabéculo, sinequia periférica anterior, aumento de la presión, daño al nervio óptico, pérdida de la función y la ceguera. En las primeras etapas es que nosotros debemos actuar, haciendo un láser de iridotomía periférica preventivo, dando los tratamientos y haciendo las cirugías para que no llegue a la pérdida de la función visual. Hay que recordar de que esta es una enfermedad que no se cura, solo se controla, como la hipertensión arterial o como la diabetes. El paciente puede tener un diagnóstico de glaucoma y si usa sus gotas constantemente, hace sus controles, puede vivir toda su vida con la enfermedad y no tener problemas visuales. El mecanismo más aceptado del cierre angular primario es el bloqueo pupilar. O sea que los procesos ciliares son estos y acá se produce el humor acuoso y sale por la pupila. Entonces el bloqueo pupilar se produce cuando la pupila se adosa al cristalino y no permite la salida del humor acuoso por la pupila. Entonces esto hace una presión positiva y lleva el iris a adosarse contra el trabéculo cerrando el ángulo. Los otros mecanismos se refieren más a los glaucomas de ángulo cerrado secundario. Entonces, esta limitación crea la falta del paso del humor acuoso a través de la pupila, crea una gradiente de presión relativa entre la cámara anterior y posterior, y entonces se empuja el iris anteriormente, produciendo el estrechamiento del ángulo, y puede ser un glaucoma de ángulo cerrado. Esta es una foto de una ecografía que nos muestra cómo los procesos ciliares están más adelante, y este es otro tipo de glaucoma de ángulo cerrado que se caracteriza por un iris plató. O sea, esto en la parte anterior está muy profunda la cámara, pero a nivel del ángulo se cierra. Este es otro tipo de ángulo cerrado. Acá es cuando el cristalino se va hacia adelante y cierra el ángulo. Y bueno, cuando hay un glaucoma por los procesos ciliares, cuando estos se vierten y empujan todo anteriormente y se cierra el ángulo completamente, incluso la cámara anterior. Estos son tipos ya de glaucomas de ángulos cerrados secundarios. Ahí tenemos una lista, tenemos tanto los del bloqueo pupilar, el iris plató, los ángulos cerrados inducidos por el cristalino, por bloqueo ciliar y secundarios a otro tipo de bloqueo. ¿Cómo podemos detectar si un ángulo es estrecho? Lo podemos hacer con una linternita, con la lámpara de hendidura, por supuesto. Cuando hay un espacio entre las de luz en la periferia de la córnea, es un ángulo abierto. Cuando no hay ese espacio, entonces podemos escuchar un ángulo cerrado. Por supuesto que todo esto tenemos que rechequearlo con la gonioscopía. Y la gonioscopía nos va a permitir ver las características del ángulo. Es un lente de contacto que se coloca en la superficie del ojo
tiene unos lentes y nos da una visión indirecta del ángulo y nos describe las características. Entonces hay una clasificación para poder determinar cuándo es un ángulo abierto o un ángulo cerrado. Cuando se ven todas las estructuras es un grado 4, es un ángulo abierto, es decir, no se va a cerrar. Y cuando estas estructuras no se visualizan es un grado 0, es un ángulo cerrado. Las otras son graduaciones intermedias. La gonioscopía nos va a servir también para saber si esta posición que tiene el iris sobre el trabéculo es solamente una posición que, digamos, empujándolo el iris se separa del trabéculo, o si hay ya una simetría, o sea, una adhesión del iris al trabéculo y entonces ya no se separa. Esto nos va a dar también el pronóstico para la iridotomía láser, cuál es la que va a funcionar y controlar la presión y cuál no. Entonces, en caso de que no controle la presión, pasar a los siguientes tratamientos. Entonces, la finalidad principal de la gonioscopía es saber si ese toque del trabéculo con el iris ha producido una simetría, conocer si el ángulo es abierto o cerrado, la morfología del iris, si hay pigmento en el trabéculo y evaluar el riesgo del cierre angular. Todos estos conceptos, a grosso modo, son los que utilizamos para identificar tanto los glaucomas de ángulo abierto como de ángulo cerrado. Ahora hay otro grupo de glaucomas secundarios que se producen ya por otras entidades, a veces por enfermedades fuera del ojo. En este momento, pero estos son los glaucomas más frecuentes. Bueno, esto es lo que les traía esta mañana. ¿Alguna pregunta? Sí. Doctor, ¿existe casos de glaucomas secundarios de uso de corticoides en pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades reumáticas? Sí, Efectivamente. Efectivamente, sí. Gracias por la pregunta. Sí es bastante frecuente, más incluso aquellos pacientes que tienen alguna carnosidad o el ojo está un poco irritado, entonces van a la farmacia y solicitan algunas gotitas para que el ojo se ponga blanquito, entonces el farmacéutico le indica un corticoide suave tipo Fractor, y entonces se nota que cuando se ponen las gotitas el ojo se pone blanco, y entonces su aspecto mejora, y entonces guarda las gotas y siempre las usa para que el ojo se ponga blanco, y entonces no sabe que con el tiempo el corticoide va a alterar el trabéculo del ángulo y la presión va a subir. Incluso a veces se hace irreversible, depende del tiempo. A veces se retira el corticoide, se da tratamiento y la presión baja, si no a veces hay que hacer cirugía. Es relativamente frecuente estos casos. Importante no automedicarse. De catarata y glaucoma, ¿se les puede operar sin problema? Sí, bueno, cuando el paciente se acompaña de estas dos entidades, es diferente el enfoque quirúrgico que se hace, ¿no? Porque si el paciente tiene la presión controlada en una sola gota, por su glaucoma, y si este glaucoma es de ángulo cerrado, por decir, y ya tiene su láser, la cirugía de la catarata le ayuda mucho más, porque se dice de que al sacar el cristalino la presión baja entre 1 a 2 milímetros de mercurio,
sin tratamiento, le ayuda a controlar mejor la presión. Pero es diferente cuando es un glaucoma de ángulo abierto y el campo visual ya está afectado. Entonces uno opera la catarata y el paciente recupera visión pero parcialmente. Y la cirugía a veces controla o no controla la presión, hay que seguir usando las gotas. Se comporta de manera diferente al paciente que solamente tiene catarata. El paciente que solamente tiene catarata es una ceguera completamente recuperable, va a superar la catarata y sale bien. Es diferente como Doctor, ¿cuál es el nivel de hipertensión ocular que es riesgoso para llegar a la glaucoma? ¿Cuál es la conducta? Bien, gracias por la pregunta. Si los niveles normales de la presión intraocular se considera que es de 10 milímetros de mercurio a 21 milímetros de mercurio. Por encima de esas cifras se podría tener en cuenta de que el paciente debe hacerse algún estudio para descartar el glaucoma. Si está dentro de ese rango, entonces el paciente está dentro de rangos normales, no hay ningún problema. Y si el aspecto del nervio óptico es normal, mayor razón, los controles son anuales, que es lo que se recomienda generalmente para todas las personas. Sabemos que los daños son irreversibles. ¿Qué tipo de ayudas ópticas se podría dar? Cuando nosotros tenemos glaucomas avanzados, digamos, el campo visual tiene muchos defectos, el paciente tiene su visión un poco baja. Nos ayudamos con el departamento de baja visión y de rehabilitación visual. Ellos utilizan lentes especiales con determinados filtros. El glaucoma hace perder sensibilidad del contraste, entonces hay algunos filtros amarillos que mejoran la sensibilidad del contraste. El paciente puede realizar sus labores habituales a la luz del día. Se les enseña técnicas para leer. El paciente que tiene defectos, escotomas cercanos al punto de fijación, cuando lee nota que las letras desaparecen, se saltan, entonces tiene que regresar nuevamente. Ahí es el rehabilitador visual el que le enseña cómo debe hacer la lectura para utilizar el campo visual que le queda. Hay una serie de técnicas. Buena pregunta. Si nosotros tenemos un ojo grande, entonces el disco óptico, el tamaño del disco, va a ser más grande. Entonces, si tenemos un disco óptico grande, la excavación también va a ser más grande. Ahí es donde uno puede caer en el error de que eso es un glaucoma. A la parte inversa es cuando el disco es pequeño. Si el disco es pequeño, a veces no tiene excavación o una excavación muy pequeña, entonces puede pensar de que ese no es un glaucoma y puede tener un glaucoma. Entonces, en estos casos uno tiene que ver características de las fibras nerviosas. Cuando son discos pequeños, uno debe evaluar fibras nerviosas. Cuando son discos grandes, debe buscar muestras, partes focales, aunque algunos discos tienen excavaciones concéntricas, entonces ahí también tenemos que verlo con las fibras nerviosas y con los exámenes auxiliares, que puede ser tomografía o visual, para poder verlo. Porque muchas veces a los pacientes con copas grandes, discos grandes y copas grandes, se les da tratamiento y ellos no necesitan tratamiento.
Y hay personas con discos pequeños, copas pequeñas, que sí necesitan. Sería que destacarlos. ¿Qué aconsejaría usted que busquemos nosotros para referir un paciente con una sospecha no de la forma clásica, sino de las cosas que la persona que no sea tan que estaríamos buscando nosotros para la referencia? Bueno, si es una forma de presión normal, pues la presión va a estar dentro de límites normales. Generalmente aconsejamos que cuando son presiones por encima de 21, refiramos para un descarte. Buscaríamos, los pacientes de presión normal tienen copas afectadas, ¿no? Van a tener defectos en el manto visual. Entonces, lo que vamos a buscar en el nervio óptico van a ser muestras, adelgazamientos en el anillo neuroretinal que no respeten la regla de la parte inferior, superior, de la zona temporal, hemorragias. Es muy frecuente en la presión. Estas hemorragias pueden durar solamente 2 semanas a 6 semanas, entonces yo creo que si uno encuentra una hemorragia o un anillo neuroretinal adelgazado, definitivamente hay que referir. Y en esta manera hemos concluido la charla virtual que hemos realizado con experiencia de varios médicos que acompañan a los profesionales de la salud. Agradecerles su participación. Muchas gracias. Muy buenas.